Continuamos, como decía, bueno, pues tenemos, yo creo que la suerte de poder contar con Gloria Lucena Fernández. Ella es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Antropología, ha sido funcionaria del Ayuntamiento de Sevilla. Gloria acumula una amplia experiencia participativa en entidades de personas con discapacidad, diversidad funcional, así como en la publicación de artículos, realización de sesiones formativas. En concreto destaca su trabajo fin de máster titulado Relatoras diversas, que trata sobre las mujeres con diversidad funcional y la pluralidad de sus trayectorias vitales. Desde hace varios años, Gloria es miembro de la asociación Vía Andalucía, asociación que ha sido la promotora de la proposición no de ley aprobada recientemente en el Parlamento de Andalucía para potenciar la implantación y desarrollo de la prestación de la asistencia personal, así como asistencia personal, autodeterminación y diversidad funcional. Son quizás los conceptos clave que identifican los postulados de Vía Andalucía. A mí me alegra porque, bueno, contar con Gloria es referente para muchos. Ella es histórica, no por edad, sino por convencimiento y militancia, en el mejor sentido del término, y por su compromiso. Y como ya apuntaba esta mañana también nuestra secretaria general, bueno, pues ha tenido que luchar por esa doble discriminación, ¿no? Cuál es la discapacidad y de mujer también. Entonces, para nosotros es una alegría que haya aceptado tu intervención. Y nada, tuya es la palabra, ¿no? Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización el habernos invitado para que podamos compartir este foro y plantear nuestro discurso sobre vida independiente. Y empezaré haciendo algunas aportaciones sobre el perfil de nuestra asociación Vía Andalucía. La asociación Vía Andalucía está basada su filosofía en el modelo de vida independiente. Es una asociación con ámbito de cobertura andaluza y tiene por finalidad fundamental el cumplimiento efectivo, hacer el cumplimiento efectivo de la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad. En este sentido, el anterior ponente ya se ha pronunciado sobre la Convención, pero nosotros a lo largo de la exposición incidiremos en la necesidad del obligado cumplimiento de la generalidad de la Convención, aunque nos detengamos especialmente en el artículo 19, por ser el que hoy nos ocupa y nos reúne aquí. Los pilares fundamentales sobre los que se asientan nuestras intervenciones, al hilo de lo que decimos de la Convención, son promover la educación inclusiva, promover la asistencia personal tal y como se entiende bajo el ideario de vida independiente, que se basa en el derecho de toda persona con diversidad funcional a ejercer el poder de decisión sobre su propia existencia y participar activamente en la vida de su comunidad, en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. Igualmente, promover la accesibilidad universal. Nuestra asociación se basa en los principios de dignidad, igualdad y autodeterminación inherente a todo ser humano. Una de las características de nuestro funcionamiento es que no solicitamos subvenciones a las administraciones públicas. En este epígrafe que ahora planteamos consideraciones generales ante la nueva ley, seguramente a lo largo de la jornada habrá aportaciones que coincidan, pero en este sentido creo que nunca está de más volver sobre ella. Sobre tema de la ley futura que se pretende elaborar, nos queremos plantear una primera interrogante. ¿Cuáles son los objetivos que se marca esta ley? Se trata de una refundición y adaptación de toda la legislación anterior a la Convención de 2006. Creemos que con una sola ley difícilmente toda la legislación que nos concierne se podrá adaptar a la Convención. En el ámbito estatal, con la Ley 26 de 2011 de 1 de agosto, hubo un intento de adaptar la normativa a la Convención, pero se puso de manifiesto la imposibilidad de esto.
Se puso de manifiesto, como posteriormente veremos con la Ley de Promoción de Autonomía Personal, se puso de manifiesto con otras leyes, entre ellas la Ley de Educación, asimismo que nos muestra la discordancia que todavía se produce entre la normativa y los contenidos en la Convención. Ayer mismo podíamos ver o leer en los medios de información cómo unos padres de León están imputados de abandono familiar por haberse negado a que su hijo acuda a una escuela, a un centro de educación especial que posteriormente había estado escolarizado en un centro igualitario. Por otra parte, señalamos el elevado número de legislación que hay sobre personas con diversidad funcional, que no se ha puesto en funcionamiento, y si se ha puesto lo ha hecho de forma parcial o casi bastante leve. En este sentido, subrayar la ausencia de órganos coactivos que obliguen al cumplimiento de las leyes y el pesado aparato burocrático de la Administración para que se haga efectiva las leyes u otro tipo de actuaciones. Así encontramos a veces, por ejemplo, planes integrales cuyos resultados, cuyos beneficios apenas son perceptibles para la población a los que van destinados. Y en este orden de cosas, nosotros planteamos el urgente cumplimiento efectivo de la Convención ratificada por España en 2008. No nos podemos permitir por más tiempo esperar a una nueva elaboración de una ley que se apruebe y que en el mejor o peor de los casos, cuando se vaya a aplicar, surja otra novedad u otra necesidad normativa. Nosotros planteamos la vida independiente como una opción de vida, como un derecho reconocido en la Convención ya mencionada, y que en el artículo 19 de la misma refiere derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Continúa, las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir. Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal, que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, y para evitar su aislamiento o segregación de esta. En este sentido, subrayar cómo se ha desarrollado la asistencia domiciliaria, los servicios residenciales, pero aún no especialmente, y subrayo en nuestra comunidad, lo que es la asistencia personal. Los paradigmas o modelos sobre la diversidad funcional. Los paradigmas configuran las representaciones sociales sobre los colectivos y guían las políticas sociales que se implantan. Los modelos evolucionan en el tiempo, pero no por ello uno supera al otro, sino que en un mismo momento, en una misma etapa, coexisten distintos modelos a la vez, aunque uno de ellos sea digamos, el más dominante. En un intento de síntesis, centramos en tres los modelos sobre la diversidad funcional. El modelo tradicional, en el que la discapacidad queda por entero atribuido a la naturaleza de la persona y la política es de beneficencia. Es un modelo excluyente. El modelo médico rehabilitador, que toma la discapacidad como objeto de intervención, dando lugar a políticas rehabilitadoras y considerando a la persona como paciente. El modelo social o de vida independiente, asumido por la Convención, que parte del concepto de discapacidad basado en la interacción
entre individuo-entorno. Debe de diseñar políticas centradas en el ejercicio de los derechos, considerando a la persona con diversidad funcional como un ciudadano o una ciudadana. El movimiento de vida independiente emerge cuando las personas con diversidad funcional, viendo oprimidos sus derechos desde antaño, desean ejercer su condición de ciudadanía, reivindicando sus derechos individuales y sociales. El movimiento de vida independiente inicia un cambio significativo en la forma de percibir a las personas con diversidad funcional. Vida independiente es un paradigma, un modelo desde el que la persona con discapacidad ejerce su plena capacidad de elección, como ser humano y como ciudadano, en plenitud de condiciones, en libertad de modo individual, controlando todos los aspectos de su vida. En definitiva, nos alejamos de los discursos que nos construyen para construir nuestro propio discurso. Y en este sentido, queremos subrayar la diferencia entre autonomía moral y funcional. Para las personas con diversidad funcional podamos ejercer y podemos llevar una vida independiente, es fundamental un sistema que desarrolle la asistencia personal para que desde la autonomía funcional podamos ejercer nuestra autonomía moral. Queremos, dentro del apartado de vida independiente en Andalucía, hacer una mención general a lo que supone o lo que supuso y está suponiendo la Ley de Autonomía Personal del 2006. La ley, aunque habla de la autonomía, habla y define la autonomía personal y la asistencia personal, consideramos que no se ajusta a los contenidos de la Convención. Y en este sentido, recogemos el informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, publicado con fecha 9 de octubre de este mismo año. El comisario subraya que la vinculación entre la elegibilidad para los servicios y un grado específico de discapacidad es problemático desde la perspectiva de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El goce de los derechos tales como el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, protegido por la ley arriba mencionada, así como en el artículo 19 de la Convención, no debería depender de un determinado nivel de discapacidad diagnosticada. Este enfoque se basa en el polémico modelo médico de discapacidad, el cual contrasta con el modelo social de discapacidad que promueve formas excluyentes de vida, modelo a los que acabamos de referirnos. En este sentido, también queremos anotar que la propia Ley de Autonomía Personal, en su artículo 19, incluye una restricción a la vida independiente, porque habla de asistencia personal como soporte para la realización de estudios y vida laboral, pero no así refiere a lo que son actividades de tipo cultural, de ocio, relaciones sociales y otro tipo de actividad inherente al desarrollo social de una persona. En cuanto al derecho a la asistencia personal en Andalucía, en esta línea retomamos lo que ya venimos diciendo y subrayamos que necesitamos de una actuación urgente que haga efectivo la Convención en Andalucía. Hasta ahora no ha existido voluntad política para implantar y desarrollar la asistencia personal en nuestra comunidad. El proyecto que se realizó dentro del Plan Integrado 2003-2006 no fue un verdadero proyecto, digamos, impregnado de vida independiente, ni siquiera un proyecto de vida independiente, no de filosofía de vida independiente. Decimos esto debido a la corta duración en el tiempo y a lo limitado de sus prestaciones. Era un máximo de 20 horas semanales para atender a usuarios diagnosticados con un grado de discapacidad superior al 86%. Creemos
que con la aprobación de la proposición no de ley, que ya el director general mencionaba al inicio de mi intervención, se abre una nueva oportunidad en Andalucía para implantar el derecho a la vida independiente. En este sentido, y volviendo a lo ya dicho, el pasado día 2 de octubre se aprobó, a propuesta del Grupo de Izquierda Unida, la proposición no de ley para personas con diversidad funcional, haciéndose eco de la propuesta que habíamos planteado y que fue aprobada con unanimidad. Queremos centrarnos en un fragmento de esta proposición no de ley, por lo que en sí tiene de avalar nuestro discurso de la implantación necesaria de la asistencia personal en Andalucía. Y el texto dice que con carácter de urgente necesidad vital se considere la implantación y el desarrollo de la prestación reconocida como un derecho básico para garantizar la autonomía y participación social de las personas, que ofrezca de manera habitual y publicitada esta prestación, que se ofrezca en actividades desarrolladas y posibilitar la puesta en marcha de un proyecto piloto que muestre de forma tangible los beneficios de la prestación de asistencia personal. Por ello, nuevamente volvemos el hacer efectivo esta proposición de no de ley, y que el tema de la elaboración de una ley pues sería otro proceso que no evitaría la implantación de este proyecto. Queremos también plantear por qué defendemos el derecho a la vida independiente, por si no había quedado claro a lo largo de lo que hasta ahora venimos diciendo, sobre una opción de vida que es reconocida como un derecho por la Declaración de la ONU. Hay una serie de ventajas en las que queremos detenernos brevemente en ella. Por una parte, ventaja para los sujetos. La posibilidad de desarrollar una vida personal, de participar y aportar a la sociedad, evitar la segregación y la institucionalización, evitar el confinamiento en el propio domicilio. Y, aunque no nos detenemos aquí, pero no por ello olvidamos los efectos negativos que la institucionalización tiene sobre las trayectorias vitales de las personas. En este sentido, no queremos dejar de pasar sin mencionar un informe emitido por la ONU de fecha de 2012 titulado Los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la vida independiente y a vivir en la comunidad. En este sentido, habla de los graves riesgos, o mejor dicho, del aumento del riesgo que se corren las personas con diversidad funcional, ellos llaman con discapacidad, en las instituciones totales. Riesgo que aumenta el riesgo de explotación, de violencia y de abuso. Por otra parte, en el mismo informe se recoge que de forma radical interrumpe el desarrollo que esta persona tenía con sus amistades, con sus familiares, en su entorno, y que frente a ello la posibilidad única son que la persona permanezca en lo que es en la comunidad. No nos detenemos más en este tema por las limitaciones de tiempo. Siguiendo con las ventajas que proporciona la vida independiente, subrayar lo que son las ventajas económicas. Ahorro y mayor eficacia económica. El 98% de la inversión va dedicada al empleo directo. En este sentido, queremos decir que tampoco se invierte en construir centros, equipamientos que después pueden ser o no utilizados, que no se abonan plazas propias de la administración o concertadas que están sin ocupar, y que la persona se encarga de sus gastos de mantenimiento, de alimentación,
en oposición a cuando he institucionalizado que todo corre a cargo de lo que es la administración o la entidad que lleva a cabo el servicio. En nuestra exposición, en el documento que hemos aportado, aportamos un documento, un enlace de un documento que se llama La asistencia personal, un recurso económico, eficiente, social y humanamente deseable, excelente en el empleo. Está redactado por personas que pertenecen al Foro de Vida Independiente y es de octubre del 2011. Y a título de ejemplo traigo unos datos de este documento y que habla de que supone un ahorro, la asistencia personal con respecto a los centros residenciales de referencia del 44,7% y del 23,1% de aquellos centros de plaza de residencia concertados por las distintas comunidades autónomas. En cuanto a las ventajas sociales, queremos subrayar que se convierte en un yacimiento de empleo regularizado, no deslocalizable y humanamente atractivo. A modo de resumen y al hilo de todo lo que venimos diciendo, consideramos imprescindible que se produzca a la mayor brevedad la implantación y el desarrollo de la prestación para asistencia personal, tal y como se recoge en la proposición no de ley antes mencionada. Y para terminar, un fragmento extraído de un texto de Manuel Lobato, fue una de las personas que iniciaron el movimiento de vida independiente en España, ya fallecido, y que aunque el texto es del año 2004, pasado cerca de 9 años mejor dicho, sigue manteniendo vigencia. Los que nos desplazamos de forma distinta, los que reciben las sensaciones de otra forma, o los que interpretan el mundo de forma muy diferente, no tenemos por qué estar enfermos, podemos ser felices, podemos amar y ser amados, podemos aportar cosas, incluso tomar iniciativa y ser útiles. Nació lo que se conoce como vida independiente. Gracias.